¿Qué tal, amigos? Toca el turno de presentar al doctor Luis Fernando Alcocer, una personalidad que tenemos el honor de recibir en este tercer seminario de entrenamiento, nutrición y acondicionamiento físico, que año con año, desde hace 3 años, hemos venido organizando en EDEN Escuela de Entrenadores de Acondicionamiento Físico y Fitness. Es un honor y quiero expresar mi agradecimiento y orgullo de recibirte, doctor. Gracias. En este marco de este festejo también, que estamos celebrando los 6 años de la escuela. Y es muy importante la presentación del doctor en este marco que le estamos presentando, porque desde hace 6 años que iniciamos con este proyecto de la escuela, iniciamos con la firme convicción y presentando una filosofía de promoción de ejercicio físico saludable enfocado hacia cualquier objetivo de las personas, pero sobre todo cuidando y manteniendo esos objetivos de cuidar, preservar, alcanzar, mantener la salud por parte de las personas. Sin más preámbulo, me permito presentar al doctor y quisiera que nos explicaras un poquito, Doc, de lo que vamos a ver en esta presentación tuya. Gracias, muchas gracias por la invitación, Mau. También gracias. Para mí es un honor estar aquí. Bueno, yo soy especialista en medicina de la actividad físico y deportiva con posgrados, alta especialización en desarrollo del potencial físico atlético. Tengo alguna experiencia o experiencia de algunos años en selecciones nacionales de fútbol, participé en algunos procesos olímpicos incluso. Y es muy importante lo que acabas tú de mencionar. Cuando tú me invitaste creí que era un tema perfecto hablar sobre dopaje y ergogenia, ¿no? Exactamente lo que hacen en tu escuela es promover el deporte saludable, y creo que este tema embona perfectamente en este tipo de actividades, porque desafortunadamente se hace mal uso de este tipo de sustancias y a veces hay consecuencias muy severas sobre la salud. Entonces es importante abordarlos, ¿no? Exacto. Tratamos firmemente, tenemos un compromiso permanentemente en esta institución de siempre innovar, siempre intentar innovar, siempre mejorar, y todo apegado a lo que nos obedece la evidencia científica, los beneficios, aprovechar esos beneficios tecnológicos que nos da ya a la actualidad misma, ¿no? Por eso es posible el día de hoy que esté aquí con nosotros el doctor. Vamos a aprovechar un poquito de su conocimiento, que nos aporte un poco y que nos vaya adentrando, y darte la bienvenida a la escuela, doctor. Muchas gracias. Vamos a estar colaborando a partir de ahora con más proyectos, más información que nos va a estar compartiendo de ahora en adelante. Y pues sin más por el momento, te permito que pases a la sala donde va a dar la clase. Con mucho gusto. Con permiso. En este seminario. Bueno, pues ahora ya estamos aquí en el aula. Bienvenidos a este seminario de entrenamiento, nutrición y acondicionamiento físico. Ahora vamos a analizar un tema que es muy controversial y es muy solicitado por ustedes, y es el dopaje y las sustancias ergogénicas. Es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de abordar los puntos más importantes con respecto a ellos. ¿Y cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, pues tenemos que empezar por las definiciones del marco operativo. Vamos a saber principalmente la distinción entre ambos conceptos, qué diferencias hay entre dopaje y a qué se refiere de manera puntual las sustancias ergogénicas. También es muy importante conocer el marco regulatorio y distinguir entre los diferentes grupos y sus usos, advertir los riesgos para la salud. Creo que este es el punto medular de la presentación y voy a tratar de ser muy explícito al respecto. Además, tenemos que identificar las sustancias que se refieren a cada uno de los siguientes grupos. Bueno, sin más preámbulo, pues iniciemos con las definiciones del marco operativo. Empecemos con el tema de dopaje. Miren, el dopaje de manera convencional es conocido o vulgarmente conocido o comúnmente conocido como el uso de sustancias que normalmente o habitualmente son esteroides anabólicos u otro tipo de sustancias con las cuales el atleta o la persona que realiza alguna actividad física pretende aumentar su rendimiento o su composición corporal. Pero quiero que sepan que en realidad dopaje es un concepto mucho más amplio. Cuando nosotros hablamos de dopaje, hablamos de una violación
a las reglas o a las normas establecidas por una agencia internacional que se llama WADA o AMA por sus siglas en español, que es la Agencia Mundial Antidopaje. Es decir, que dopaje no solamente es el consumo de sustancias, sino que el dopaje, en una definición mucho más amplia, se refiere a los siguientes puntos. 1. Es la presencia de una sustancia prohibida en el organismo de un atleta. Esa es quizás la más conocida. Es cuando a alguien le toman una muestra de sangre o orina y aparece una sustancia que no está permitido su uso en el deporte. Digamos que esa es la más amplia. Pero dopaje no solamente significa eso. Dopaje también significa el uso o el intento de uso de una sustancia prohibida. Aunque sabemos que es muy difícil catalogar las intenciones, pero se tiene que hacer una investigación exhaustiva para saber si hubo incluso la intención de usarla, aunque no aparezca en el organismo del atleta. También el negarse a realizar una prueba de dopaje es considerada como dopaje. Vulnerabilidad en la disposición de un atleta. Esto se refiere que en un marco regulatorio, por ejemplo, en Juegos Olímpicos o en algunas competencias donde hay una regulación específica por la WADA, el atleta tiene que informar en todo momento en dónde se encuentra, porque puede haber un control sorpresa. Entonces, si esto es planeado, el atleta tiene que informar exactamente dónde, cuándo y a qué hora va a entrenar, en qué hotel va a estar hospedado, etcétera, por si la Agencia Mundial decide hacer algún control, entonces tiene que dar esa información. Cuando la información no es correcta o miente con respecto a ella, eso es considerado también como dopaje. Evidentemente, la falsificación de documentos, la posesión de sustancias consideradas como prohibidas, se llama también dopaje. El poseer en la maleta, en la zona de concentración, en la zona en la que uno hace la actividad deportiva, estar con la presencia de esa sustancia significa también dopaje. Obviamente el tráfico y el intento de tráfico y la administración o intento de administración. Ojo, porque el dopaje también tiene que ver con el prescribir. La persona que prescribe o la persona que administra también puede ser sujeta a una sanción por parte de la Agencia Mundial Antidopaje o las autoridades regulatorias en su momento, y pueden ser sancionadas a través del reglamento de doping. Es decir, no solamente es que te encuentren sustancias, sino todo lo que envuelven a esta situación de la prescripción, la administración, el consumo, el portar, el mentir al hacer un control antidopaje. Todo ese mundo es dopaje. Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje hizo una clasificación que pues no es tan nueva, pero es una clasificación que nos ayuda a entender algunas circunstancias. Y esta gran clasificación nos divide a las sustancias dopantes en 3 grupos. El primer grupo son las sustancias y métodos prohibidos en todo momento. Esto hace referencia a que no las debes de consumir ni durante el entrenamiento ni durante la competencia, es decir, nunca. Y hay otro grupo de sustancias que solamente están prohibidas durante la competencia. Y por último, el grupo en el cual las sustancias están prohibidas solamente en ciertos deportes, porque se ha demostrado que en esos deportes mejoran el rendimiento físico, más no así en otros deportes. Entonces son sustancias específicas. Dentro de las sustancias que están prohibidas en todo momento son varios grupos. Están las sustancias no aprobadas. Ojo con esto, porque son sustancias que son potencialmente dopantes, pero estas sustancias no han sido reglamentadas aún. Sin embargo, si te llegan a encontrar una sustancia de este tipo y se prueba que fue con intención de mejorar tu rendimiento, es considerado como dopaje. Los agentes anabolizantes, las hormonas, por supuesto, algunos medicamentos que se utilizan en el medio farmacológico, como los agonitas beta 2, los moduladores hormonales, metabólicos, diuréticos y enmascarantes, y después la manipulación de la sangre o la manipulación física, química o genética. Este grupo de sustancias que se prohíben en todo momento normalmente se actualizan cada año, están en constante cambio. Esto se hace más o menos en el mes de septiembre de cada año, donde se reúne el grupo de expertos y analizan cada uno de los grupos y hay cambios. Es decir, no existe una lista definitiva.
Hay que estar constantemente actualizando esta lista para saber qué podemos consumir y qué no podemos consumir. Hay otro tipo de sustancias que son prohibidos solamente durante la competencia. Estos son los estimulantes, los narcóticos, la marihuana y los glucocorticoides. También depende de la vía de administración de estas sustancias. Nada más que tenemos que tener cuidado porque algunos de estos grupos de sustancias son almacenadas en el organismo. Entonces puede ser que nos lo administremos, por ejemplo, un glucocorticoide, que nos lo administremos fuera de la competencia, pero 3 días después iniciemos una competencia donde vamos a tener un control. Resulta que algunos glucocorticoides pueden durar entre 20 y 30 días en la sangre. Entonces, a pesar de que no lo consumí exactamente en mi momento de competencia, ya tengo el antecedente y el depósito del medicamento en mi sangre y evidentemente en mi orina y voy a salir con un control positivo para glucocorticoides, por ejemplo. Entonces, es muy delicado el uso de este tipo de sustancias. Y finalmente, a otro grupo, las sustancias que están prohibidas en deportes específicos, casi siempre son deportes en los que se requiere mucha coordinación. Por ejemplo, en tiro con arco, los beta bloqueadores están prohibidos porque se ha demostrado que al disminuir la frecuencia cardíaca, estos medicamentos sirven para eso. Los tiradores pudieran tener mayor precisión al momento de disparar sus flechas. Entonces, eso daría una ventaja deportiva sobre el resto de los competidores y evidentemente pues están prohibidos, ¿no? ¿Cuál es el fin último entonces del dopaje? El fin último de evitar el uso de sustancias dopantes es la competencia justa. Es decir, que exista igualdad de circunstancias competitivas para que exista un juego o una competencia leal. Quizá esa es una de las más importantes, pero detrás de eso también viene otro objetivo muy importante y este tiene que ver con la salud. Ahorita tocamos ese tema. ¿Para qué se usan estas sustancias? Bueno, si nosotros pudiéramos dividir algunos grupos, o el perfil de rendimiento de un atleta o de una persona que practica deporte, la dividimos en los siguientes grupos. Grupos de resistencia, grupos de fuerza, grupos de coordinación, velocidad, grupos que pretenden mejorar su composición corporal. A cada uno de esos grupos le pertenece o pueden ser usados cierto tipo de sustancias. Entonces, por ejemplo, en la resistencia, ustedes saben o han escuchado que se utiliza una hormona que se llama la EPO, que mejora el rendimiento aeróbico de las personas que las usan. Existen también el uso de transfusiones, de estimulantes, analgésicos, específicamente el cannabis para aumentar la resistencia. En el tema de la fuerza se utiliza y es muy común y quizás sean los resultados mayormente positivos son por el uso de esteroides anabólicos. Las hormonas peptídicas también son usadas en el tema de la fuerza. Y en deportes coordinativos, los beta bloqueadores, el alcohol, en la velocidad, los moduladores hormonales y para modificación de la composición corporal, los diuréticos, estimulantes y los agentes anabólicos. Esto también nos habla de que existe una gran especificidad de las sustancias para cierto tipo de capacidades biomotoras. Y hay un desconocimiento tan amplio que han salido sustancias dopantes en personas de ciertos deportes, por ejemplo, maratonistas, que han salido positivos por esteroides anabólicos. Y eso no pinta sentido. No tiene mucho sentido que alguien que practica un deporte de resistencia aeróbica de larga duración utilice un agente dopante que sirva más como anabólico para aumentar la masa muscular. Imagínense lo grave de esto. Además de que la está mal usando porque no la va a servir para sus pretensiones, pues va a ocasionar un daño grave a su salud. Entonces, las sustancias dopantes tienen una alta especificidad dependiendo de la capacidad biomotora que queramos mejorar. No significa que las esté recomendando. Bien, ahora pasemos en el otro ámbito que es el más común y seguramente todos ustedes han tenido acercamiento a estas sustancias y son las sustancias ergogénicas.
Una sustancia ergogénica, por definición, deriva de la palabra ergo, que significa fuerza, y génicos, que significa generador. O sea, son sustancias generadas de fuerza o de trabajo. No nada más de fuerza, sino que son sustancias que nos ayudan a aumentar nuestro rendimiento físico durante los entrenamientos o las propias competencias. Bueno, dentro de estas sustancias existe una gran clasificación, porque si nos ponemos a pensar o analizar este concepto, vamos a ver que ahí entran muchas opciones, ¿no? Incluso la propia hidratación, cuando es bien empleada, nos ayuda a aumentar el rendimiento. Incluso, por ejemplo, los nuevos trajes o los trajes que utilizan los nadadores, desde el punto de vista biomecánico, nos ayuda a aumentar el rendimiento de sus desplazamientos dentro del agua. Entonces, podrían ser clasificados como ergogénicos. Y nosotros nos vamos a enfocar a un grupo muy puntual, que es el más usado, que son los suplementos y los complementos alimenticios. Como su nombre lo dice, suplemento es cuando nosotros intentamos suplir las necesidades energéticas de una persona que naturalmente no lo puede hacer por las vías normales, es decir, comiéndolo. Y complemento es cuando nosotros complementamos la dieta que ya tiene alguien habitualmente, pero que tiene alguna deficiencia específica en alguna de las sustancias. Entonces, el término probablemente más correcto en el tema deportivo es la complementación, es decir, qué sustancias o qué alimentos o nutracéuticos o algún otro tipo de sustancia voy a ocupar para subir mis niveles de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas o lípidos, depende de lo que yo necesite, para alcanzar mis objetivos. Existe una clasificación actualmente muy usada en el tema de los complementos alimenticios, y creo yo que es demasiado útil. Quizá la debemos utilizar y conocer. Dentro de eso tenemos los complementos de grupo A. Son aquellas sustancias que ya han sido aprobadas por evidencia científica, que nos dicen que son útiles para ciertas cosas, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra condición de rendimiento o incluso nuestra composición corporal. Esas sustancias son las sustancias del grupo A. Las sustancias del grupo B son aquellas que están bajo consideración, es decir, que siguen un proceso de investigación y que todavía no tienen resultados concluyentes para saber si sirven o no sirven para los efectos de rendimiento o composición corporal. Están las del grupo C, donde hay pruebas limitadas, es decir, hay más evidencia científica de que no son útiles, y están las del grupo D. Las del grupo D son aquellas sustancias que son prohibidas, es decir, aquellas que entran en el rubro de las sustancias dopantes. Dentro de las sustancias del grupo A tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, las bebidas hidratantes, están dentro del grupo A. Tenemos todas aquellas sustancias que se utilizan energéticas, principalmente carbohidratos en forma de gel, comida líquida, los probióticos, algunas vitaminas y minerales, por ejemplo, la cafeína, la creatina, el bicarbonato. Esas están dentro del grupo A. Ojo, porque no se pueden usar de manera indiscriminada. Como ya les comenté, son sustancias altamente específicas, tienen una función muy específica en alguna de las capacidades biomotoras. Dentro del grupo B, pues están antioxidantes, como ejemplo la vitamina C, la carnitina, algunos aceites, glucosamina, etc. Normalmente estas sustancias se venden de manera indiscriminada en el mercado. Tengo que comentarles que la absorción de muchas de estas sustancias que están en el grupo B dependen de la forma en la que se presenta. No es lo mismo una tableta efervescente que en forma líquida, que en forma de gel, que en forma de tabletas o cápsulas. La tasa de absorción del medicamento y la descomposición del medicamento o de esta sustancia en el estómago puede sufrir tantos cambios que ni siquiera llegue a absorberse. Entonces, pues sería como echar su dinero a la basura, ¿no? Porque la forma en la que se presenta pues no es la adecuada. Sin embargo, podemos ver en el mercado una gran cantidad de productos que dicen tener el contenido en la etiqueta, pero en realidad no son lo que
lo que nosotros necesitamos, o ni siquiera es el producto que está en la etiqueta, le pueden poner cualquier otra sustancia. Y los del grupo C, pues definitivamente, a pesar de que existan grandes campañas publicitarias, pues definitivamente no sirven. Por ejemplo, la ribosa, picolinato de cromo, la glucosamina, algunos tipos de aceites que contienen triglicéridos, la inosina, piruvato, el agua oxigenada. Van a encontrar una gran cantidad de sustancias que ya hay una evidencia científica contundente de que no tienen mayor utilidad para temas de rendimiento o composición corporal. Y por último, los del grupo D, que son prohibidos. Aquí quiero hacer un énfasis muy especial, porque ha habido muchos problemas con este tipo de sustancias. Es decir, que cuando nosotros compramos un producto de esta naturaleza, normalmente la parte de abajo dice, o en alguna parte de la etiqueta dice que es un suplemento o complemento nutricional y que queda bajo responsabilidad de quien lo prescribe o quien lo consume su uso. Y esa es una norma para todos estos tipos de productos en México. Sin embargo, no hay ninguna autoridad por el momento que bajo esta etiqueta le obligue a supervisar, a comprobar y a validar que lo que dice la etiqueta es lo que contiene el producto. No hay regulación al respecto. Es decir, puedo yo comprar un frasco que dice que tiene creatina, sea en forma de polvo, es la forma de presentación más común, y en realidad no hay nadie que certifique que esto es monohidrato de creatina. Puede ser cualquier otra cosa, puede ser incluso azúcar glass, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Eso sería lo menos, digamos, lo menos grave, lo menos riesgoso para su salud. Algunos años atrás hubo evidencia de que una marca muy conocida, sus productos estaban contaminados con esteroides anabólicos. Entonces, lo que en realidad estaba tomando las personas que estaban consumiendo esto eran esteroides anabólicos. Y la etiqueta no decía que contenía este tipo de sustancias. Evidentemente no hubo sanción o no hay sanción para estas empresas porque la etiqueta dice claramente que es responsabilidad de quien lo prescribe o quien lo consume. Y pues ese producto fue muy exitoso. Evidentemente creían que estaban tomando creatina, en realidad estaban tomando esteroides anabólicos y los efectos eran pues muy notorios sobre el rendimiento. Entonces también esas personas al ver los efectos pues empezaron a recomendar ese producto por los beneficios que veían y bueno, seguramente saben en qué acabó esto. Hubo varias complicaciones en estas personas que lo consumieron. Entonces, en relación a este grupo D, el hecho de que esa sustancia prohibida no esté declarada en la etiqueta no significa que no la contenga. Entonces, ese es un problema muy importante actualmente con los suplementos y los complementos. Además de que si nosotros pudiéramos contar la cantidad de sustancias que en realidad sirven para el deporte, probablemente ocupen los dedos de una mano. Entremos ahora al tema de reglamentación. La reglamentación dice algo muy puntual, y esto es para todos los que practican un deporte y que quieren llevar a máxima su expresión de fuerza o de masa muscular, al mínimo su cantidad de grasa corporal. Quiero que tengan siempre presente el Código Mundial Antidopaje, artículo 2.1.1, dice lo siguiente, que la única responsabilidad para temas de dopaje es del atleta. Es decir, que el atleta es responsable de lo que él consume, de lo que él ingiere, de lo que él toma. El único responsable es él. No es el entrenador, no es el coaching, no es mi compadre que fue el que me dijo que estaba bueno ese producto, no es nadie más. El único responsable de lo que consume es el atleta. Entonces, los atletas
las personas que practiquen actividad física en realidad son los únicos responsables ante los organismos que regulan esto, y no hay excusas para decir que el producto venía contaminado y que yo no me di cuenta, no es mi problema, es el problema de la fábrica que me lo vendió, no vale. O que fue mi entrenador el que me lo prescribió, o a lo mejor ni siquiera mi entrenador, sino el encargado del gimnasio, o el amigo del amigo del amigo. Finalmente, el único responsable del uso de estas sustancias es quien las ingiere. Y la reglamentación es muy clara al respecto. Bien, ¿qué hay con respecto a los usos? Bueno, en cuanto a las sustancias, hablando específicamente del dopaje, todos aquellos que están prohibidos siempre, es decir, fuera y dentro de la competición, vemos que los grupos de sustancias mayormente utilizados son los agentes anabolizantes. Los agentes anabolizantes se llevan con mucho la mayor positividad del grupo de sustancias mayormente usadas, y en muchas ocasiones, como ya les aclaro, ni siquiera está justificado desde el punto de vista de rendimiento o de composición corporal su uso. Sin embargo, hay una gran facilidad para su adquisición, hay una gran facilidad para su administración, y hay un gran desconocimiento por parte de quien lo prescribe o quien lo ingiere para saber si es útil o no es útil. De los grupos de sustancias prohibidos en competición, los estimulantes son los mayormente usados. Ojo, porque también sabemos que son de muy fácil adquisición, es decir, que ustedes pueden ir a la farmacia y comprar algún antigripal y estar ingiriendo estimulantes, y estos estimulantes pueden ocasionar una prueba de dopaje positivo. Normalmente los que practican actividad física o los que hacen competencia deben de suspender el uso de este tipo de medicamentos por lo menos 3 días antes de que sepan que van a entrar a una competición. Y los beta bloqueadores en los deportes muy específicos son ampliamente usados, pero todos esos están en el grupo farmacológico, es decir, que se utilizan para temas médicos. Bien, otro elemento muy importante, y ya como conclusiones a esta presentación, es que el uso de sustancias y métodos con el fin de modificar las condiciones morfológicas y o de rendimiento naturales, quiero que consideren esta palabra, naturales, ocasionan infracción a la ética deportiva y la legislación. Como ya lo mencioné, es muy importante seguir las reglas, pero todas esas reglas tienen un porqué. No es porque a alguien se le haya ocurrido y haya dicho, pues a mí me caen gordos los esteroides anabólicos, a mí no me gustan, o creo que la creatina es buena, pero no estoy tan seguro, mejor la prohíbo. No, todo ello tiene un fundamento. Ya habíamos comentado que el primero es la competencia justa, pero el otro, y desde el punto de vista médico, es decir, de mi ámbito, el más importante son los riesgos sobre la salud. Tenemos que estar bien claros que este grupo de sustancias están prohibidas porque ocasionan riesgos, y algunos de ellos muy severos, sobre la salud. Quizás ustedes no lo noten en un principio, y con el ansia competitiva, con el ansia de mejorar su composición corporal, su fuerza, su potencia, lo que quieran ustedes mejorar, en ese momento les parece poco trascendente. Pero créanme que las consecuencias a largo plazo, y algunas no tan a largo plazo, son muy severas y pueden ocasionar disfunciones muy importantes. Incluso algunos de ellos pueden originar cáncer en algunos órganos o tejidos. Entonces, para mí, el principio más importante de la prohibición y de la regulación de estas sustancias tiene que ver con las consecuencias que vienen sobre la salud, y que algunas de ellas no son reversibles, desafortunadamente. Y el otro concepto que para mí también es importante, y que les dije que tomáramos atención a esto, es las condiciones morfológicas y funcionales naturales. Todos tenemos un tope. Todos tenemos un tope genético en nuestras capacidades deportivas. Es decir, el hecho de que entremos de manera disciplinada, metodológica,
mente y de manera sistemática y llevemos a tope nuestra condición morfológica y funcional, vamos a tener un tope. Y esas quizás sean las diferencias entre los que tienen un mayor regalo genético o un mayor dote genético y puedan destacar en algún deporte de manera natural con los que no tenemos esa capacidad. Entonces, tenemos que tener bien presente eso. Si nosotros queremos superar esa capacidad o ese dote genético o ese regalo genético que tenemos en cuanto a nuestras capacidades o morfología, necesariamente tenemos que optar por el uso de algunas de estas sustancias, asumiendo la responsabilidad de todo lo que podría conllevar el uso de estas sustancias. Mi conclusión sería que lo piensen 2 veces, que planifiquen adecuadamente y hagan un entrenamiento sistemático, ordenado, disciplinado, para llevar al máximo su rendimiento si es que lo desean así, pero de manera saludable, de manera justa y de manera leal. Espero que les haya servido esta presentación y continuamos en clases. Muchas gracias.